Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, ¿cómo estás? Buenos días. Sonia, buenos días a ti, al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues hoy para hablar de la rebelión de los gobernadores y de la consulta que ha anunciado Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Como el auditorio sabe, hay una tensión muy fuerte entre el grupo de gobernadores de oposición, llamado así Alianza Federalista, y el gobierno de la República. Hay que hacer notar que es solamente una tercera parte de los gobernadores. La otra tercera parte, digamos que es muy afín, y la otra tercera se mantendría un poco al margen, aunque la más afín el día de ayer también se, digamos, declaró en lealtad, cerrando filas, pero con el presidente, no en contra de él. Y bueno, el día de antier, el lunes, los 10 gobernadores en rebeldía organizaron eventos en sus estados, en las capitales de estos estados, de los distintos puntos de la República, en donde convocaron a un sinnúmero de actores, incluso un poco violando las normas básicas de distancia social y de no organización de eventos masivos, sobre todo en el caso de Jalisco, donde se reunieron más de 200 personas, cuando se supone que no deberían de haber más de 50. Y bueno, en estas reuniones, rectores, activistas, empresarios, líderes campesinos, sindicales y demás, se pronunciaron en contra de muchas de las medidas del presidente de la República, del gobierno federal. Pero los gobernadores en particular se oponen a los recortes en el presupuesto del próximo año, que como sabemos vienen menguados para los estados de la República, entre otras razones porque la recaudación federal participable, es decir, lo que recauda el gobierno federal, que luego les transfiere a los estados, pues va a venir recortada por obvias razones, por la crisis económica derivada de la pandemia. Pero sobre todo también porque los gobernadores se oponen a que muchos de los fondos, bolsas y decomisos que están desapareciendo, se destinen esos recursos a las obras prioritarias del presidente, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al aeropuerto Santa Lucía, o a fondo perdido como Pemex o CFE. Y en ese sentido, los gobernadores de este grupo de rebeldes de la Alianza Federalista le pidieron al presidente una audiencia. El presidente al día siguiente, el día de ayer en la mañanera, le respondió que no lo recibiría, que es un mero chantaje, que es típico de tiempos electorales, e incluso les dijo que eso, digamos, mancharía la investidura presidencial. La verdad es que una respuesta poco elegante, poco sensible, muy extraña para una petición de nada menos que una tercera parte de los mandatarios estatales al presidente de la República. Acto seguido, los gobernadores respondieron. Uno de ellos, el gobernador de Jalisco, le tomó la palabra al presidente y anunció para Jalisco una consulta de estilo Jalisco, como las consultas un poco patito del propio presidente de la República, en donde se le preguntaría a los jaliscienses si quieren permanecer o no en el pacto federal. Y aquí es donde hay una confusión, Sonia, porque no es lo mismo salirse del pacto federal que del pacto fiscal. Del pacto federal sería tanto como independizarse del país, como una secesión de la federación, lo cual es absolutamente inviable, a no ser que se esté pensando en una ruta tipo Cataluña, que, digamos, mercadotécnicamente puede ser viable, pero políticamente es inviable. Del pacto fiscal tampoco podríamos salirnos en realidad, aunque sí existe una ruta para ello, pero en realidad lo que esta consulta provoca es un debate nacional que creo que es muy sano. Independientemente de que la consulta no vaya a ninguna parte, ayer mismo el gobernador a mano alzada le preguntó a unos ganaderos que si estaban de acuerdo en seguir pagando más impuestos de lo que recibía el Estado, que es un poco estas consultas que hace López Obrador. Creo que lo interesante es abrir el debate, porque lo que es urgente es rediseñar la arquitectura fiscal de este país, porque nuestro edificio hacendario está carcomido y se tambalea por el excesivo centralismo del que es ahora víctima por las políticas económicas y fiscales del gobierno de la República. En ese sentido, creo que la
la consulta y otras, digamos, otro tipo de, digamos, fuegos pirotécnicos que están ocurriendo en otros estados de la República, donde gobiernan los rebeldes, creo que eso va a detonar un debate importante que nos debemos como país, que seguramente no será antes de las elecciones del próximo año, pero que tendrá que ser quizá en la segunda mitad del 21 o en el 22, como una reflexión nacional, porque el país ya no aguanta más como está. Y en ese sentido tenemos que no solo revisar los recursos que se cobran en los estados, administra la federación y devuelve en parte el gobierno de la República, sino también qué estados aportan más, qué estados aportan menos, en un marco de solidaridad, de subsidiariedad y de equidad, donde no necesariamente los que ponen más tienen que recibir más, sino donde todos tengamos algo que aportar y que recibir para hacer viable al país en su conjunto y no viéndolo por estados o por municipios. Hasta aquí mi comentario, Sonia. Muchas gracias, David. Buen día. Gracias a ti, Sonia. Buenos días. Buenos días. Y cambiando de tema, como